Era un día como cualquier otro, un día tranquilo en el pequeño pueblo donde vivía María. El sol comenzaba a bajar lentamente y el aire fresco llenaba las calles silenciosas. María decidió dar un paseo por el parque cercano a su casa, como hacía casi todos los días. Le gustaba ese momento de paz, donde podía ordenar sus pensamientos y respirar profundo sin prisas. Sin embargo, esa tarde algo cambió. Mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles, escuchó un sonido extraño, casi un gemido débil que parecía venir de detrás de unos arbustos. Se detuvo y prestó atención. El sonido se repitió, esta vez un poco más fuerte. María sintió que su corazón se aceleraba. Sin saber bien por qué, dejó su bolso a un lado y se acercó con cuidado. Lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en el suelo, semioculto entre las hojas secas, yacía un hombre. Estaba cubierto de polvo y tenía sangre seca en la camisa. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía confundido y débil. María sintió una mezcla de miedo y compasión. No sabía quién era, ni qué le había pasado, pero algo en su mirada la hizo actuar rápido. «Señor, ¿me escucha?», dijo con voz suave pero firme, acercándose despacio para no asustarlo. Él parpadeó lentamente y trató de mover la cabeza. «Por favor, no se mueva mucho. Voy a pedir ayuda». Sacó su teléfono del bolso con manos temblorosas y marcó el número de emergencias. Mientras esperaba, se arrodilló junto a él y le ofreció agua que llevaba en una pequeña botella. El hombre tomó un sorbo con dificultad y trató de sonreír, aunque el dolor era evidente en su rostro. «Gracias», murmuró apenas audible, «no sé dónde estoy». Esa frase hizo que María se estremeciera. ¿Cómo podía estar tan perdido? ¿Y por qué nadie más estaba cerca para ayudarlo? Los minutos parecían eternos, pero finalmente escuchó el sonido de la sirena. Un par de paramédicos llegaron corriendo, preguntando rápidamente qué había pasado. María les explicó todo lo que sabía y los vio llevarse al hombre en la camilla. Antes de irse, él volvió a mirarla, y en esa mirada, María sintió algo profundo, gratitud, pero también miedo. Los días siguientes fueron extraños para ella. Intentó olvidarse del hombre, pero su imagen no desaparecía. La curiosidad se convirtió en preocupación cuando fue al hospital para preguntar por él y descubrió que nadie sabía nada más. Nadie había venido a reclamarlo, ni familiares, ni amigos. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Cada vez que volvía al parque, miraba el lugar donde lo había encontrado y sentía una mezcla de esperanza y temor. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba herido y solo? ¿Qué secretos escondía? María empezó a sentir que aquel encuentro no había sido casualidad, sino el comienzo de algo mucho más grande y desconocido. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, se preguntaba si él estaba bien, si estaría a salvo. La incertidumbre la mantenía despierta, y aunque intentaba concentrarse en su vida diaria, su mente siempre regresaba a ese momento, a esa mirada perdida y a esa voz débil que le había pedido ayuda. Una voz interna le decía que debía estar preparada, que algo aún estaba por suceder. Y sin saberlo, María se estaba acercando a un misterio que cambiaría su vida para siempre. Los días después del encuentro con el hombre misterioso, María no podía quitarse de la cabeza lo que había vivido. Cada mañana, al despertar, sentía una mezcla de inquietud y esperanza. ¿Estaría bien? ¿Lograría recuperarse? Decidió que debía saber más, así que una tarde se dirigió al hospital donde lo habían llevado. Al llegar, preguntó por él en la recepción. La enfermera la miró con sorpresa y le dijo que el hombre seguía internado, pero que no podía revelar información por motivos de privacidad. Sin embargo, María no se rindió. Pidió permiso para visitarlo, y después de explicar que solo quería asegurarse de que estaba bien, le permitieron entrar. Cuando entró a la habitación,
La luz tenue iluminaba el rostro del hombre. Él estaba sentado en la cama, aún débil, pero mucho mejor que el día que lo encontró. Al verla, sus ojos se iluminaron con un brillo de reconocimiento. «Gracias por venir», dijo con voz suave. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su voz era diferente, había algo misterioso en ella. Intentó hablar más, pero sus palabras eran escasas y confusas. No revelaba su nombre ni explicaba qué le había pasado. Solo repetía que no recordaba nada importante y que temía que alguien lo estuviera buscando. María quiso confiar en él, pero la sensación de que había algo oculto crecía con cada minuto. Al salir de la habitación, María sintió un peso en el pecho. Sabía que debía ayudarlo, pero no sabía cómo. Se preguntaba qué clase de persona era aquel hombre y por qué estaba tan vulnerable. Esa incertidumbre la atormentaba, pero también la motivaba. Los días siguientes, María volvió a visitarlo siempre que podía. Llevaba pequeños detalles, una manta extra para el frío, fruta fresca y libros para distraerlo. Poco a poco, comenzaron a entablar una relación sencilla, basada en la confianza y la paciencia. Él le contaba fragmentos de su vida, historias inconexas que parecían sacadas de otro tiempo. Antes era diferente, le dijo una tarde, mirando por la ventana. Ahora solo quiero paz. María no preguntó más. Sabía que, por ahora, respetar su silencio era lo mejor. Mientras tanto, en el pueblo, comenzaron a circular rumores sobre un hombre desconocido y herido que nadie parecía buscar. Algunos vecinos mostraban curiosidad, otros indiferencia. Pero María sentía que la verdad estaba más cerca de lo que parecía. Una noche, cuando regresaba a casa después de una visita, sintió que alguien la seguía. Se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Aceleró el paso y al llegar a su puerta, se detuvo para respirar profundo. La sensación de que estaba siendo observada no la abandonó. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, un sonido extraño la despertó. Parecía un susurro lejano, como un viento que arrastraba secretos. Se levantó, miró por la ventana, pero solo vio las sombras de los árboles. Sin embargo, una pregunta rondaba su mente. ¿Estaría el hombre en peligro? ¿Y estaba ella involucrada más de lo que pensaba? Al día siguiente, decidió investigar por su cuenta. Buscó en Internet cualquier pista sobre personas desaparecidas o accidentes en la zona. Encontró algunos casos, pero ninguno que coincidiera exactamente. Su intuición le decía que ese hombre era alguien especial, alguien que necesitaba ayuda de verdad. María no sabía cuánto tiempo más podría seguir con esa incertidumbre. Sabía que debía prepararse para lo que viniera, porque aquella historia apenas estaba comenzando y nada sería igual a partir de ese momento. Los días se convirtieron en semanas, pero el misterio alrededor del hombre herido no desaparecía. María seguía visitándolo en el hospital, y aunque su salud mejoraba lentamente, su silencio era cada vez más inquietante. No revelaba su nombre, ni su pasado, ni cómo había llegado hasta ahí. Cada vez que María intentaba preguntarle algo más profundo, él desviaba la conversación con una sonrisa triste o un suspiro pesado. Una tarde, mientras ella le leía un libro para distraerlo, el hombre hizo un movimiento inesperado. Miró a María a los ojos y dijo con voz apenas audible: «Hay cosas que no puedo contar, pero tengo miedo». Esa frase se quedó flotando en el aire, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué tenía miedo? ¿Quién podía querer hacerle daño? María quiso prometerle que estaría a su lado, que no lo dejaría solo, pero en su interior sabía que estaba entrando en un territorio desconocido y peligroso. Empezó a notar que ciertas miradas extrañas la seguían en el pueblo, como si alguien vigilara cada uno de sus pasos. Una mezcla de curiosidad y miedo comenzó a apoderarse de ella. Una noche,
Recibió una llamada misteriosa. Al contestar, solo escuchó silencio, pero después un leve susurro que dijo, «Deja de buscar». El teléfono se cortó. María sintió que un peso enorme caía sobre sus hombros. ¿Quién la estaba amenazando? ¿Por qué querían que dejara de interesarse en aquel hombre? A pesar del miedo, decidió no rendirse. Sabía que ese hombre necesitaba ayuda, y que quizás su vida estaba en juego. Comenzó a investigar más a fondo, contactando con personas que pudieran tener información sobre desaparecidos o casos extraños en la región. En una pequeña biblioteca, encontró un recorte de periódico antiguo. Hablaba de un empresario que había desaparecido misteriosamente hacía casi un año. Las fotos mostraban a un hombre con un abrigo negro, muy parecido al que ella había ayudado. Su corazón latió con fuerza. ¿Podría ser él? Al regresar al hospital, intentó mostrarle el recorte, pero el hombre negó con la cabeza y apartó la mirada. María sintió que el muro que él había construido alrededor de sí mismo era más fuerte de lo que imaginaba. Pasaron los días y el hombre comenzó a mejorar físicamente, pero emocionalmente parecía más encerrado en sí mismo. María notaba que algo más grande lo perseguía, algo que ella no alcanzaba a comprender, pero que pronto iba a cambiarlo todo. Una mañana, mientras caminaba por la calle principal, escuchó una conversación entre dos hombres que hablaban en voz baja. Mencionaban un nombre que no reconoció, pero cuando dijo la palabra desaparecido, María sintió que su corazón se detuvo. Intentó escuchar más, pero los hombres se alejaron rápidamente. El miedo empezó a ganar terreno, pero la determinación de María era más fuerte. Sabía que debía prepararse para enfrentar la verdad, aunque ésta fuera peligrosa o dolorosa. Esa misma noche, mientras el silencio llenaba su casa, una sombra se movió fuera de su ventana. María la observó sin respirar. No sabía si era su imaginación o alguien que la estaba vigilando, pero estaba claro que la historia que había comenzado con un acto de bondad ahora la había involucrado por completo. La incertidumbre se había convertido en un misterio que parecía crecer con cada día que pasaba. María sabía que pronto todo cambiaría, y que la llegada de aquel hombre no había sido casualidad. Su vida estaba a punto de entrar en un capítulo que jamás habría imaginado. La inquietud crecía con cada día que pasaba. María sentía que algo más grande se estaba gestando, algo que la involucraba a ella de manera inesperada. Las miradas extrañas en el pueblo se habían intensificado, y la sensación de estar vigilada se había vuelto constante. A veces, cuando caminaba sola por la plaza, creía escuchar pasos que la seguían, pero al voltear, no había nadie. En el hospital, el hombre continuaba recuperándose, aunque seguía encerrado en su silencio. Un día, María decidió ser más directa. «Necesito saber quién eres», le dijo con voz suave. «No solo por ti, sino porque siento que algo peligroso te persigue. No estás solo». Él la miró por un largo momento, sus ojos reflejaban tristeza y miedo. Finalmente, susurró, «No puedo hablar mucho, pero confía en mí. Mi vida corre peligro». Esas palabras hicieron que el corazón de María latiera con fuerza. ¿Qué clase de vida tenía ese hombre para estar en tal situación? A partir de ese momento, ella decidió protegerlo, sin importar el costo. Una tarde, cuando regresaba a casa después de visitarlo, vio algo que la paralizó. Un vehículo oscuro estaba estacionado frente a su casa, sin placas visibles. Del coche bajaron dos hombres con rostros serios y miradas duras. María sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo, pero también una determinación que nunca antes había sentido. Decidió no entrar a su casa y se escondió detrás de un arbusto cercano, observando cada movimiento. Los hombres hablaron en voz baja, pero alcanzó a escuchar frases como «la mujer» y «no puede saber demasiado». María entendió que ella era el objetivo,
y que debía actuar rápido. Al día siguiente, habló con el hombre en el hospital y le contó lo sucedido. Él asintió lentamente y le pidió que tuviera cuidado. Hay cosas que no puedes entender ahora, dijo, pero pronto todo saldrá a la luz. María empezó a pensar en su vida, en lo tranquila que había sido hasta ese momento, y en cómo un acto de bondad la había llevado a un mundo de secretos y peligros. Se preguntaba si tendría la fuerza para seguir adelante. En las noches, se dedicaba a planear cada paso, buscando aliados, gente en quien confiar. Sabía que no podía enfrentar sola lo que venía. Su instinto la llevó a un viejo amigo, un periodista retirado que había cubierto casos difíciles en el pasado. Él aceptó ayudarla, intrigado por la historia. Juntos comenzaron a investigar, a buscar pistas, a conectar hilos que parecían dispersos. Cada descubrimiento aumentaba el misterio, y también el riesgo. Pero María ya no tenía vuelta atrás. Un día, el hombre en el hospital pidió verla con urgencia. Tenía algo importante que decir. Cuando María entró a la habitación, él estaba sentado con expresión grave. «Hay alguien detrás de mí», empezó, «una persona poderosa que quiere silenciarme. Tú eres la única que puede ayudarme a contar la verdad». María sintió que el peso de esas palabras caía sobre sus hombros. No solo estaba salvando a un desconocido, sino que ahora debía enfrentarse a fuerzas que podrían cambiar su vida para siempre. Esa noche, mientras miraba por la ventana, vio cómo las luces del vehículo oscuro aparecían de nuevo en la calle. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que su destino y el de aquel hombre estaban unidos para siempre. La llegada del helicóptero aquella mañana sorprendió a todo el vecindario. María estaba en la cocina cuando escuchó un fuerte ruido que hizo temblar las ventanas de su casa. Al asomarse, vio un helicóptero aterrizando justo frente a su puerta, levantando polvo, hojas secas y pequeñas ramas que volaban por el aire. El viento que generaba la enorme máquina le revolvía el cabello y la ropa. Se cubrió los ojos para protegerse del polvo y quedó paralizada por el impacto. Del helicóptero descendió un hombre alto, vestido con un abrigo negro elegante. Su porte era imponente, pero en sus ojos se podía ver una mirada cálida y suave. Al mirar hacia María, esbozó una sonrisa que parecía aliviar un poco la tensión que la había acompañado en los últimos días. Sin esperar a que nadie dijera palabra, se acercó caminando con paso firme y tranquilo. María sintió que su corazón latía con fuerza, y al mismo tiempo, una mezcla de miedo y esperanza. No sabía quién era ese hombre, pero su presencia le transmitía algo importante. Él habló con voz calmada: «María, soy Carlos. Lamento haberte puesto en peligro sin querer. Hay cosas que debo explicarte». Ella se quedó sin palabras. Solo pudo mirarlo con ojos llenos de preguntas. Carlos continuó: «He estado huyendo por mucho tiempo. Mi vida corre riesgo porque sé secretos que algunas personas poderosas no quieren que salgan a la luz. Tú me ayudaste sin saber quién era, y por eso estoy aquí para protegerte y agradecerte personalmente». María recordó los días de incertidumbre, las miradas extrañas, el hombre en el hospital, y todo comenzó a encajar lentamente en su mente. A pesar del miedo, sintió una fuerza interior que le decía que debía seguir adelante, que no estaba sola. Carlos le pidió que entrara a la casa para hablar con calma. Una vez adentro, comenzó a contarle su historia. Había sido un empresario importante que descubrió un fraude gigantesco dentro de su propia compañía. Decidió denunciarlo, pero eso lo convirtió en blanco de amenazas y persecuciones. Había estado desaparecido para proteger su vida, pero nunca imaginó que alguien como María se cruzaría en su camino para ayudarlo. Mientras hablaba, María escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Sabía que ahora era parte de una historia mucho más grande de lo que había imaginado. «No puedo quedarme mucho tiempo aquí», dijo Carlos, «pero necesitaba verte,
asegurarme de que estás bien y pedirte que estés alerta. La verdad es peligrosa, pero juntos podemos hacer que se conozca. La conversación fue interrumpida por un golpe fuerte en la puerta. María se levantó rápidamente. Su instinto de protección se activó de inmediato. Carlos se puso de pie, serio y vigilante. María abrió la puerta con cautela y vio a dos hombres vestidos de negro, con expresiones rígidas y miradas frías. ¿Podemos hablar con Carlos?, preguntó uno de ellos sin mostrar una pizca de amabilidad. María negó con la cabeza, y con voz firme dijo: «No, él no está». Los hombres insistieron, pero Carlos se acercó y les dijo con calma pero firmeza: «No estoy disponible. Díganle a quien corresponda que esto no termina aquí». Los hombres intercambiaron miradas, y sin decir más, se retiraron rápidamente. El momento dejó un silencio tenso en la casa. María y Carlos se miraron, sabiendo que la amenaza era real y que el tiempo se acababa. Ella entendió que su vida había cambiado para siempre y que ahora debía ser fuerte para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras la casa estaba en calma, María no pudo dormir. Pensaba en todo lo que había pasado y en lo que aún faltaba por descubrir. La llegada de Carlos y el helicóptero habían marcado un antes y un después. Sabía que el camino sería difícil, pero también que la verdad valía cada riesgo. Al amanecer, María tomó una decisión firme. No importaba lo que sucediera, seguiría ayudando a Carlos y lucharía por la justicia, sin importar el peligro. La bondad que la había movido desde el principio ahora era un compromiso con algo mucho más grande: la esperanza y la verdad. Después de aquella tensa visita, María no pudo evitar sentir que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Cada sonido extraño en la casa, cada sombra que pasaba por la ventana, hacía que su corazón latiera con fuerza. Pero a pesar del miedo, había en ella una determinación que crecía con cada día: ayudar a Carlos a revelar la verdad, sin importar las consecuencias. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, María decidió organizar toda la información que había reunido junto con Carlos y su amigo periodista. Querían armar un plan que fuera seguro y efectivo para dar a conocer el fraude que Carlos había descubierto. Sabían que estaban enfrentándose a personas poderosas, dispuestas a todo para mantener sus secretos ocultos. Carlos, aunque aún débil, contaba cada detalle que podía recordar. Su voz se mantenía baja, pero llena de convicción. Ellos manejan mucho dinero, influencian políticos y medios de comunicación. Si salen a la luz estas verdades, sus imperios caerán. María escuchaba atentamente, consciente de que estaban jugando con fuego. Los días siguientes fueron intensos. María y el periodista comenzaron a buscar contactos, gente de confianza que pudiera ayudar a difundir la información sin ponerlos en peligro directo. Establecieron códigos, usaron correos electrónicos encriptados y se reunieron en lugares discretos para evitar ser seguidos. Una tarde, cuando María regresaba a casa después de una reunión, notó que alguien la seguía de nuevo. No se detuvo, aceleró el paso y al llegar a su puerta miró hacia atrás. Una figura desapareció entre las sombras. Su corazón se aceleró, pero no cedió al miedo. Sabía que la valentía era su única arma. En el hospital, Carlos mejoraba poco a poco, pero su mirada seguía cargada de preocupación. «No quiero que te metas en problemas», le dijo un día. «Pero si algo me pasa, tú debes continuar. No podemos dejar que ganen». María asintió, con una mezcla de tristeza y fuerza. Sabía que el camino era peligroso, pero también sabía que no podía darse por vencida. Esa causa era más grande que ellos dos. Una noche, cuando ya casi todo estaba listo para lanzar la primera denuncia pública, María recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era fría y amenazante. «Deja todo ahora o sufrirás las consecuencias».
La advertencia fue clara, pero María no se dejó intimidar. Respondió con firmeza: no me detendrán. Después de colgar, sintió que su mundo se estremecía, pero también que su convicción se fortalecía. No estaba sola. Había gente que apoyaba la verdad y lucharía a su lado. Finalmente, llegó el día de la revelación. Carlos y María, junto con el periodista, organizaron una rueda de prensa en un lugar seguro. Las cámaras, micrófonos y reporteros esperaban atentos. María miró a Carlos y vio en sus ojos esa chispa de esperanza y valentía que los había impulsado hasta allí. Carlos tomó el micrófono y comenzó a contar todo, sin esconder nada. Habló del fraude, de las amenazas, y de la importancia de que la verdad saliera a la luz. María estaba a su lado, firme y decidida. La reacción fue inmediata. El público se indignó, la prensa comenzó a investigar más a fondo, y las autoridades se vieron obligadas a actuar. Pero también llegaron las consecuencias: amenazas, persecuciones y ataques a la privacidad. María y Carlos sabían que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, esa noche, al regresar a casa, se permitieron sentir una pequeña victoria. Habían logrado romper el silencio y sembrar la semilla del cambio. Mientras miraban el cielo estrellado, María comprendió que aquel acto de bondad que la había impulsado a ayudar a un desconocido había cambiado su vida para siempre. Y aunque el camino era incierto, estaba lista para seguir luchando por la verdad, porque sabía que esa era la única forma de proteger lo que amaba. Después de la rueda de prensa, la vida de María y Carlos cambió radicalmente. La ciudad se despertó con titulares que hablaban del escándalo que Carlos había destapado, y aunque mucha gente los apoyaba, también comenzaron a recibir amenazas más directas y peligrosas. La realidad que enfrentaban era mucho más dura de lo que imaginaban. María notaba cómo sus días estaban llenos de nervios y precaución. Ya no podía salir sola sin antes asegurarse de que alguien la acompañara. En varias ocasiones, al caminar por las calles, sentía que alguien la observaba desde lejos. Las sombras parecían perseguirla y el silencio se volvía insoportable. Pero a pesar del miedo, su determinación seguía intacta. Carlos, aunque cada vez más fuerte, seguía encerrado en sus propios temores. Sabía que las personas que quería exponer no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. No podemos confiar en nadie, le advirtió una noche. María lo miró y supo que debía ser más cautelosa que nunca. El periodista que los había ayudado también comenzó a recibir señales de advertencia. Un día recibió una caja sin remitente con fotografías de su familia y mensajes claros: deja esto o será peor. Todos entendían que el peligro era real y constante, pero ninguno estaba dispuesto a rendirse. En medio de esa tormenta, María encontró fuerza en su propia familia y en algunos amigos cercanos que decidieron apoyarla. Juntos comenzaron a planear cómo protegerse mejor y cómo continuar con la denuncia sin poner en riesgo sus vidas. La solidaridad se convirtió en un escudo invisible que les daba un poco de paz. Un día, Carlos le confesó a María algo que la dejó sin aliento. He decidido entregar pruebas definitivas a las autoridades internacionales, dijo con voz firme. Esto no es solo un problema local. Es una red mucho más grande que controla mucho poder. Para hacer justicia, necesitamos que lo sepa el mundo entero. María sintió la magnitud de esa decisión y comprendió que su lucha estaba en un nivel completamente diferente. No solo estaban enfrentando a unos pocos, sino a un sistema corrupto que abarcaba fronteras. Mientras preparaban la entrega de las pruebas, la tensión aumentó. Sabían que cualquier error podría costarles caro. María se dedicó a recopilar documentos, audios y videos que respaldaran la historia de Carlos. Cada archivo que guardaba era una pieza clave para la justicia, pero también un blanco para sus enemigos. En una noche lluviosa,
mientras organizaban toda la evidencia, escucharon un ruido en la puerta. María sintió que su corazón se detuvo por un instante. Carlos se acercó con cautela y abrió la puerta. No había nadie, solo un sobre negro con una nota que decía: «No te detengas. La verdad está más cerca». Esa pequeña muestra de apoyo les dio un nuevo impulso. Sabían que no estaban solos, que había personas dispuestas a ayudarlos en la sombra, aunque todavía no sabían quiénes eran. Finalmente, llegó el día para entregar las pruebas a las autoridades internacionales. Se desplazaron en secreto para evitar ser detectados. La sensación de peligro los acompañaba, pero también la esperanza de que la justicia se hiciera presente. Después de la entrega, comenzaron a recibir noticias de investigaciones oficiales que se abrían en varios países. La red de corrupción empezaba a tambalearse, y aunque el camino seguía siendo incierto, habían dado un paso gigante hacia la verdad. María, cansada pero satisfecha, se sentó a mirar por la ventana. Recordó cómo todo había comenzado con un acto de bondad: ayudar a un hombre sin saber quién era. Ahora, ese acto había desencadenado una lucha mucho mayor, una batalla por la justicia y la verdad. Sabía que todavía quedaban desafíos por enfrentar, pero también que nunca estaría sola en ese camino. La bondad, la valentía y la verdad siempre serían su guía, y estaba lista para continuar la lucha, sin importar lo que viniera. El ambiente en la ciudad había cambiado. Después de la denuncia internacional y la atención mediática, las piezas comenzaron a moverse en un ritmo inesperado. María y Carlos se convirtieron en figuras públicas, no solo por su valentía, sino también por la esperanza que transmitían a quienes luchaban contra la corrupción. Sin embargo, el precio por esa valentía era alto. A pesar de las investigaciones, las amenazas no cesaban. María se había acostumbrado a vivir con la incertidumbre de no saber quién podría estar observándola en cualquier momento. Pero con cada amenaza, su resolución se hacía más fuerte. Un día, mientras revisaba unos documentos en su casa, María recibió una llamada anónima. La voz al otro lado era distinta, no había miedo ni amenaza, solo una advertencia: tu lucha ha inspirado a muchos, pero también ha despertado a quienes nunca quisieron que se descubriera la verdad. Ten cuidado, porque ellos no se detendrán hasta destruir todo. María agradeció la llamada, aunque no sabía quién estaba al otro lado. Sentía que, pese al peligro, no estaba sola. Cada persona que la apoyaba, cada pequeño acto de solidaridad, se convertía en un escudo invisible que la protegía. Mientras tanto, Carlos seguía recuperándose y ganando fuerza. Habían logrado avances significativos gracias a la presión internacional. Varias autoridades comenzaron a actuar, y algunos de los responsables fueron detenidos. Sin embargo, aún quedaba un camino largo por recorrer. Una tarde, María recibió la visita de una mujer elegante, que se presentó como abogada internacional. «Estoy aquí para ayudarte», dijo con una sonrisa amable. Explicó que su organización trabajaba con víctimas de injusticias y que estaban dispuestos a brindarles apoyo legal y protección. María sintió un alivio enorme. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, veía una luz real al final del túnel. La abogada le explicó que la lucha ahora sería judicial y mediática, pero con respaldo firme. Con ese apoyo, María y Carlos continuaron trabajando, impulsando cambios que parecían imposibles antes. La red de corrupción empezaba a desmoronarse, y la justicia parecía acercarse para quienes habían vivido en la impunidad. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos. A veces, los recursos se agotaban, las fuerzas flaqueaban, y el miedo trataba de ganar terreno. Pero María recordaba el motivo que la había llevado hasta ahí: ayudar a un hombre sin saber quién era y, en el proceso, descubrir su propia fuerza. Una noche,
Mientras miraba las estrellas desde su ventana, María pensó en todo lo vivido. Desde aquel día cuando ayudó a un desconocido herido, hasta ahora, cuando su historia inspiraba a tantos. Comprendió que la bondad puede cambiar el mundo, aunque a veces el precio sea alto. Al amanecer, decidió que seguiría luchando, no solo por Carlos o por ella, sino por todos los que merecían justicia. Sabía que no sería fácil, que el peligro nunca desaparecería del todo, pero también sabía que la verdad y la valentía eran armas invencibles. Con esa certeza, María cerró los ojos y respiró profundo, lista para enfrentar lo que viniera. La historia que había comenzado con un acto sencillo de ayuda, había cambiado su vida para siempre, y ahora su misión era clara: proteger la verdad, cueste lo que cueste.